Vamos a dar las gracias a Caterina y a Rocío, que nos van a hablar hoy sobre corrupción en Perú, y efectos del castigo a la corrupción en los gobiernos subnacionales sobre la pobreza multidimensional. Este era un trabajo que en principio debería haber sido, podría haber sido presentado en las jornadas iberoamericanas de financiación local, pero que al final, bueno, pues por razones no por falta de calidad, sino por un problema simplemente de espacio, de que no había para todos, teníamos un espacio reducido, pues fue de los que quedó fuera y fue uno de los que rescatamos y les dimos la oportunidad de que nos lo presentaran en las jornadas. Ellas han tenido a bien presentárnoslo aquí y bueno, pues nosotros se lo agradecemos y quedamos simplemente con los oídos abiertos a lo que nos vengan a contar. O sea que cuando queráis, yo no sé cómo los vais a organizar, Caterina, Rocío, imagino que hablaréis las dos, pero como vosotras queráis, cuando queráis, arrancamos. Listo, gracias Javier y gracias a todos por la invitación y por estar aquí también. Como Javier ya lo mencionó, este proyecto habla justamente sobre el efecto de sancionar la corrupción en gobiernos subnacionales que en Perú vendrían a ser gobiernos regionales o locales, que en otras palabras son como jurisprudencias descentralizadas a lo largo del país. Y justamente lo que queríamos ver era cómo esta sanción de la corrupción tendría, si es que tendría algún impacto sobre la pobreza multidimensional. Este proyecto fue una investigación que hicimos, que participó en un concurso del CIES y fue seleccionado en el 2018 y recién logramos terminarlo y publicarlo el año pasado. Y es un trabajo bastante interesante porque digamos que tiene resultados bastante poco alarmantes en la coyuntura o en el contexto, digamos, propio del país, ¿no? Ya desde el 2016, la corrupción en el Perú era uno de los principales problemas que enfrentaba nuestro país desde la perspectiva de la población. Y esto no ha cambiado, o no, digamos que no se ha invertido a lo largo de los años, sino que más bien cada vez ha tenido mayor apertura en los medios y mayor seguimiento sobre distintos casos de corrupción que han afectado tanto a nivel nacional de instituciones que dependen del gobierno nacional, como también casos bastante escandalosos de corrupción a nivel regional o provincial. Algo que sí hemos notado bastante es que la mayoría de los casos que se publica o la información que se publica sobre la corrupción siempre se centra en un aspecto monetario, ¿no? Siempre se calcula o se estima cuánto es que cuesta la corrupción desde el punto de vista monetario, y la Contraloría saca bastantes informes al respecto. Por ejemplo, en el 2019 estimaron 23.000 millones por corrupción. Y así, y un monto que se ha ido incrementando a lo largo de los años, ¿no? Y que también nos ha costado en el país, digamos, bastantes escándalos de corrupción donde hay hasta presidentes involucrados. Y lo que, digamos, al final termina generando estos escándalos de corrupción es que desestabiliza las instituciones, no solo a nivel nacional como lo fue o como lo es todavía, por ejemplo, el Poder Judicial, que debería ser la principal institución que debería más bien sancionar la corrupción, sino que también en instituciones como la Policía Nacional del Perú, donde hubo un caso de corrupción reciente sobre las compras para estos kits de higiene para poder atender durante la pandemia, que involucra a una gran cantidad de miembros de estas instituciones. Pero un aspecto que no se profundiza o que no se analiza en mayor medida o que no suele tener tanto alcance como estos casos de corrupción grandes son los casos de corrupción que se dan en estos gobiernos subnacionales, ¿no? Donde hay montos bastante altos, exorbitantes, digamos, considerando el presupuesto de cada una de las regiones o provincias donde se dan estos casos de corrupción, pero que sin embargo no hay tanto seguimiento ni tampoco mucha investigación en la literatura al respecto sobre
estimaciones de costos o el impacto que podría tener más allá desde el punto de vista monetario. Y un poco lo que hace esta investigación es intentar justamente responder esa pregunta o analizar o dar mayor información al respecto de la corrupción y sus efectos a nivel subnacional. Y un poco aquí lo que estamos mostrando en el balance de la literatura es algo resumido de lo que está en el documento, pero lo que podemos observar es que siempre se analiza o bien la corrupción desde una perspectiva más macro, como el impacto en variables como infraestructura, gastos más por sectores, ¿no? En salud, en educación, pero es poco lo que se tiene a nivel subnacional. Y los casos o los proyectos o documentos de investigación que se han dado al momento de analizar la corrupción en el Perú, se centran mucho de nuevo, en el gobierno nacional, ¿no? Pero no tanto en gobiernos subnacionales. Y siempre es bajo una perspectiva o una óptica monetaria, ¿no? Siempre se calcula la corrupción desde el lado de sobornos o coimas, eh, sobre variables que afectan, por ejemplo, gasto en los hogares, acceso a ciertos servicios, o lo que se analiza mucho es esta heterogeneidad en el efecto o el costo que genera, no sé, casos de corrupción como sobornos o coimas, en distintos hogares dependiendo de su nivel de ingresos, ¿no? Donde siempre se encuentra que los hogares con menores ingresos tienen o destinan una mayor proporción de sus ingresos para suplir estos costos de sobornos, para poder recién tener acceso a servicios básicos que por derecho estos gobiernos deberían darles, ¿no? Digamos, el Estado debería brindar. Pero no se analiza mucho más cuál es el impacto de la corrupción mirando desde una perspectiva más multidimensional o enfocándose más en las posibilidades o el acceso al desarrollo profesional y personal de estas personas, ¿no? El costo, digamos, como de acá a largo plazo que podría tener destinar, digamos, o no invertir un porcentaje del presupuesto para, por ejemplo, una escuela y más bien destinarlo a uso o beneficio personal de un funcionario. Y esto es lo que les decía, ¿no? Justamente nuestro principal objetivo era identificar si es que había algún efecto de sancionar la corrupción, y ahora les explico por qué sancionar la corrupción, en estos gobiernos subnacionales sobre la pobreza multidimensional. Entonces, la corrupción es un fenómeno que por naturaleza es oculto, ¿no? Y ya de por sí tener información objetiva de corrupción es algo que, digamos que es bastante difícil, toma tiempo también de tener la información, no es pública al instante, ¿no? Por ejemplo, una denuncia no suelen estar publicadas por ejemplo, en las páginas de las instituciones correspondientes. Claramente por el tema de defender bajo la presunción de inocencia de las personas que están involucradas, pero también lo que se tiene, sea denuncias o sentencias, que es con lo que nosotros trabajamos, la corrupción es un fenómeno que por su naturaleza de estar oculta o por los incentivos que tienen los involucrados a más bien ocultar estos hechos para reducir el costo de ser atrapados, no se tiene o no se conoce el universo de casos o los montos de corrupción que hay. Entonces, nosotras trabajamos con sentencias que nos dio la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, sentencias firmes, es decir, sentencias que no se pueden apelar nuevamente, ya son casos o sentencias, o sea, digamos, casos donde se han identificado los culpables y no hay más que apelar, como una forma de tener un proxy de este fenómeno de la corrupción, ¿no? Y si bien es cierto, no es corrupción en sí mismo, la sentencia es un efecto de este castigo o sanción de la corrupción. Y por ello, digamos, el análisis de este documento. Un poco para entrar en contexto con el tema de pobreza multidimensional. En los gobiernos subnacionales, sea regional o provincial en el Perú, son las autoridades locales las que tienen manejo del presupuesto que se les asigna.
cada año, y además que lo destinan a diversos rubros o a diversos sectores, principalmente en el sector saneamiento, o están bastante involucrados en el tema de infraestructura de colegios o postas médicas, por ejemplo. En ese contexto pensamos cuál era la mejor manera de poder medir este impacto sobre la pobreza, ¿no? Y lo que se entendería por pobreza. Y pensamos que seguir la línea de una pobreza monetaria no necesariamente capturaría el impacto global o el impacto real que tendría la corrupción sobre este indicador. Y por eso pensamos más en ampliar la pobreza multidimensional, porque sería un enfoque más holístico, donde realmente se enfocaría más en ver cómo la corrupción podría afectar la disponibilidad y el acceso a oportunidades de desarrollo de las personas, tanto en el ámbito personal como académico, como profesional. Y en este contexto de pobreza multidimensional, lo interesante es que está conformado por 3 dimensiones, grandes dimensiones que incluyen varios indicadores, y nos centramos en este caso en salud, educación y condiciones de vivienda, que es donde estos gobiernos locales tienen bastante injerencia en esos aspectos. Y así, un poco mirando también la literatura y basándonos en esta idea de pobreza multidimensional, planteamos 3 objetivos por responder en este documento. El primero era identificar si sentenciar la corrupción, que vendría a ser este efecto sancionador, realmente afecta el acceso a educación, salud y condiciones de vivienda. Es decir, si tiene algún efecto en este índice de pobreza multidimensional. Y también dentro de nuestros objetivos estaba identificar qué dimensión o qué ámbito era el que se veía más afectado, o en este caso más beneficiado, por sentenciar la corrupción. Y en base a la literatura planteamos que, por ejemplo, sentenciar estos casos de corrupción efectivamente contribuye a reducir la pobreza multidimensional, y un poco basándonos en investigaciones que han hecho el Banco Mundial y otros autores, pensamos que también la dimensión que sería la más beneficiada sería las condiciones de vivienda, en particular todo lo que tenga que ver con saneamiento. Y un poco la lógica que nosotros planteamos, o estos canales de transmisión que respaldan esta hipótesis, es un poco lo que encontramos también de nuevo en la literatura. Los casos de corrupción afectan a través de 3 principales canales al deterioro de provisión de bienes públicos o servicios públicos. Uno de ellos es una menor disponibilidad de recursos, justamente porque parte de ese presupuesto, estos recursos públicos se destinan o no se destinan eficientemente, o se destinan a beneficio personal o propio del funcionario. Otro de los canales que también analizamos era que podría explicar esta relación, justamente una menor productividad laboral por parte del funcionario público, es decir, dedicarle tiempo a cometer algún delito de corrupción, o en todo caso destinar estos recursos y ver la manera de no ser atrapado en el proceso, implica destinarle mayor tiempo a estas actividades en lugar de dedicarlo a la gestión de su función. Y otro de los canales de transmisión que vimos era este efecto organizacional negativo que encontramos en la literatura, donde a veces tener una estructura o una organización bastante descentralizada le da al funcionario público mayor posibilidad de poder tomar decisiones, ¿no?, sin necesariamente ser supervisado todo el tiempo, ¿no? Le da mayor posibilidad de ser más discrecional al momento de actuar. Y de estas maneras, lo que nosotros planteamos es que justamente se transmitiría este deterioro en la provisión de bienes y servicios públicos a través de un gasto menos eficiente. Y en particular en gobiernos subnacionales esto afectaría a estas 3 condiciones que se recogen en la pobreza multidimensional, por lo cual mayor cantidad de casos de corrupción que se den
terminaría incrementando el índice de pobreza multidimensional. Y la idea de trabajar con sentencias es plantear esta relación en donde los casos de sentenciar la corrupción genera un efecto disuasivo en los funcionarios a incurrir en en actos de corrupción, dado por el gran costo que este representa, ¿no? Y esto podría cortar todo este canal de transmisión y ya no generar mayor pobreza multidimensional, sino un menor nivel de pobreza multidimensional. Y los otros dos objetivos que planteamos están más orientados a un enfoque de género. Queríamos analizar si este efecto sancionador del que hablamos en el primer objetivo, en la primera hipótesis, se amplifica cuando las mujeres son jefas de hogar. Esto basado en que las mujeres suelen tener mayor dependencia de acceso a servicios públicos y por ende se verían más afectados o más afectadas por esta falta de provisión de servicios dado a un menor presupuesto por incurrir en actos de corrupción. Y el tercer objetivo era también analizar si este efecto sancionador o fiscalizador se amplifica cuando cuando son funcionarias públicas las que ocupan puestos directivos, cargos directivos en los gobiernos locales o regionales. Y bueno, nuestras hipótesis en ambos casos era de que en realidad sí habría un mayor beneficio si es que se trata de, digamos, si se sanciona la corrupción, beneficiaría en mayor medida a las jefas de hogar. Y en cuanto al objetivo 3, que está relacionado a las funcionarias públicas, pensamos que también este efecto sancionador se amplificaría o habría un mayor efecto disuasivo de contar con mujeres en cargos directivos. Y como ya les comenté, nosotros trabajamos con sentencias pasadas, que fue lo que nos entregó la Procuraduría durante el periodo del 2004 al 2015. Y llegamos a recopilar 1023 sentencias durante ese periodo, donde el 85% de los casos, los más perjudicados, por la entidad agraviada, que es el término que se utiliza, vendrían a ser gobiernos locales, es decir, distritos, provincias, ¿no?, en el Perú. Y la mayoría, o el 66%, son casos de delitos de peculado. Y entrando un poco más a la data, vimos que el monto promedio del daño que se genera al Estado o a estos gobiernos subnacionales es de aproximadamente 144.000 soles. La mayoría son hombres, más del 70% son hombres. Y lo curioso es que estos casos de corrupción a nivel tan, digamos, más micro, son casos de corrupción que involucran a un número bastante limitado de funcionarios en comparación con los grandes escándalos de corrupción que vemos en el país o que publica la prensa, donde son redes de corrupción. En estos casos siempre el promedio era o uno o dos funcionarios involucrados, ¿no? Habiendo excepciones, claro, de casos con 31 involucrados, que ya vendría a ser una especie de red. Y lo interesante y un poco más alarmante también es que el tiempo que se demora en poder generar una sentencia firme, es decir, donde ya no se apele más, es entre 2 y 5 años, ¿no?, en promedio. Entonces son 2 o 5 años que todavía no se, digamos, no se visualiza este costo de sancionar la corrupción. Y algo que también es bastante interesante es que estas sentencias, lo que observábamos es que el monto o la reparación civil que se le daba a los funcionarios no era o no estaba en línea con el daño o el monto agraviado. Y muchas veces la pena tampoco representaba un gran costo para el funcionario. Y bueno, otro tema a tener en cuenta, un poco ya no trabajando con las sentencias, sino más bien con una base de datos en el Perú que se llama RENAMO, que justamente busca analizar o recoger varios estadísticos de gobiernos subnacionales. Lo que vimos es que hay algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar estos objetivos que planteamos al inicio bajo un enfoque de género, que es que la participación de mujeres en cargos directivos en estos gobiernos locales es bastante bajo, no es el 25%,
promedio, ¿no? Y lo curioso es que 21,3% de los implicados son mujeres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son menos mujeres que están involucradas en estos casos de corrupción, hay que tener en cuenta que la proporción o la participación de mujeres en cargos directivos también es bajo, ¿no? Y eso podría explicar esta diferencia en el porcentaje de implicados. Y aquí es un gráfico que hicimos juntando, digamos, juntando tanto sentencias de corrupción como también este índice de pobreza multidimensional. Y aparentemente hay una relación negativa, sobre todo en la selva, ¿no? Donde vemos altos índices de pobreza multidimensional, pero muy poco registro de sentencias, e inclusive casos donde no hay ninguna sentencia en ese periodo de 2004 al 2015. Sí, bueno, como habíamos mencionado, sacamos también algunos estadísticos descriptivos y vimos que la relación sigue siendo negativa entre la pobreza o el índice de pobreza multidimensional que sacamos para el 2017 con las sentencias que encontramos de corrupción durante el 2004 y el 2015. Y lo que vimos es que esta relación era significativa en el ámbito de educación y condiciones de vivienda, pero en la dimensión de salud no había ninguna, o sea, los estadísticos no eran descriptivos. Y es algo que se replica en los resultados que nos dieron ya con las estimaciones en base al modelo que planteamos. Un poco para explicarles cómo medimos la pobreza, nosotros trabajamos primero con sentencias pasadas, pero para poder tener una base que sea representativa nacional, teníamos que trabajar con una base mucho más grande que tenga ese nivel de representatividad. Y por ende trabajamos con el censo del 2017. Por eso es que lo que queremos ver es justamente este efecto de sancionar la corrupción pasada sobre el índice de pobreza multidimensional, en este caso del 2017. Y las variables que utilizamos para construir este índice en educación era el tema de atraso escolar o la educación del jefe de hogar. En salud, dado por las limitaciones de la data, solo teníamos opción de poder sacar una variable que es la tenencia del seguro de salud. Y en condiciones de vivienda sí son todas las variables que se suelen utilizar en la literatura, que viene a ser el material de cocina, el piso de vivienda, acceso a agua, conexión a la red pública de agua o servicios higiénicos. Y en cuanto a la corrupción, acá lo que nosotros hicimos fue un trabajo bastante tedioso, pero fue leer todos los PDFs que nos entregó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para poder analizar en cada sentencia quién era la entidad agraviada, en qué periodo se dio, cuál fue el monto, y en qué sector se vio perjudicado, ¿no? Este gobierno nacional. Sí, y como Rocío les comentaba un poco, de manera bastante detallada, lo que hicimos fue trabajar en función a estos tres objetivos, ¿no?, que ella describió hace un momento. Entonces, mediante este modelo de corte transversal, lo que hicimos fue acumular toda la corrupción y ver todos los casos de sentencias de corrupción y ver cuál era el efecto sobre la pobreza multidimensional, ¿no? Trabajamos con los casos de 2004 a 2015 y lo que finalmente obtuvimos es que efectivamente existe un efecto de, como podrán ver en la tabla, existe un efecto negativo, ¿no? Es decir, que a mayor casos de sentencias de corrupción, la pobreza multidimensional cae. Es decir, estaríamos probando que existe este efecto disuasivo, ¿no? Como pueden visualizar en la primera columna, este resultado fue significativo al 1%, y si exploramos un poco las dimensiones desde donde proviene este efecto, vemos que la mayor fuerza de este efecto proviene de la privación en vivienda, ¿no?, que justamente coincide con esta hipótesis que teníamos, que el efecto disuasivo es mucho mayor en esta función,
y es justamente porque las condiciones de vivienda, ya sean, por ejemplo, en temas de saneamiento, en temas de agua, electricidad, etcétera, se ligan mucho a obras que tienen montos bastante altos, ¿no? Y que también son mayores incentivos para la corrupción. Entonces, tiene bastante sentido que en este caso el efecto disuasivo tenga mayor impacto en la dimensión de vivienda, ¿no? También obtuvimos resultados positivos en educación y como pueden ver en el gráfico, ya de manera un poco más visual, la pobreza multidimensional se podría separar como en dos partes, ¿no? Una que es la incidencia de pobreza, es decir, por ejemplo, cuánto porcentaje de la población es pobre multidimensionalmente, pero también en cuanto a la intensidad, es decir, esta persona que es catalogada como pobre multidimensional, ¿cuán pobre es? ¿No? Porque no es lo mismo decir que tienes privación solamente en educación que tener privación tanto en educación como en vivienda. Entonces, de igual manera vimos estos resultados y tiene efecto, este efecto disuasivo se da en estos dos ámbitos, ¿no? Tanto en el nivel general de pobreza que puede existir en una provincia, pero también en la intensidad en que se da esta pobreza. Entonces, de acuerdo a esos gráficos que nuevamente muestran que las condiciones de vivienda serían las más beneficiadas por este efecto disuasivo, castigar la corrupción tiene efectos positivos sobre la sociedad, no tanto en la incidencia de pobreza, pero también en cuanto a la intensidad. Ese es como el primer gran resultado que obtuvimos. Ya yendo un poco más hacia estos objetivos que les comentaba Rocío, en el cual exploramos un poco más el rol de las mujeres, podemos ver que en este caso no obtuvimos resultados concluyentes. Si bien existía un efecto disuasivo, como en el caso anterior, este resultaba no significativo, ¿no? Entonces, al menos en este caso, nosotros no podemos afirmar que este tipo de medidas de castigo de corrupción pueden beneficiar más a los hogares cuyos jefes de hogar son mujeres u hombres, ¿no? Es decir, por ese lado todavía falta mucho que explorar. Y con respecto al último objetivo, que queremos detenernos un momento, como bien les comentó Rocío, lo que hicimos acá fue tratar de explorar este rol fiscalizador, ¿no? Que se menciona mucho en la literatura. Es decir, que las mujeres podrían ejercer este rol más vigilante dentro de las instituciones, ¿no? Hay mucha literatura que te dice eso. Sin embargo, algo que obtuvimos en la investigación fue un resultado inverso, que al inicio nos llevó a cuestionarnos mucho, a hablar con diversos especialistas también en temas de género, y si ustedes recuerdan un poco la lámina anterior donde Rocío les explicaba un poco cuál era el porcentaje de mujeres que ocupaban cargos directivos en los gobiernos locales aquí en Perú, esto está alrededor del 25%, ¿no? Entonces, luego de explorar un poco más la literatura en ese aspecto, lo que podríamos decir es que si bien se reconoce este efecto inverso, no tanto de rol fiscalizador, sino más al contrario, ¿no? Y esto se debería a que en general aún no existe suficiente participación, ¿no? de las mujeres en este tipo de entidades. Y aparte porque, como ustedes sabrán, en muchos países del mundo, incluyendo el Perú, el tema del machismo es aún muy fuerte, ¿no? Entonces eso supone una gran barrera de empoderamiento también hacia las mujeres, que podría significar esta limitante, ¿no? Para ejercer el rol fiscalizador en cargos directivos. Y un poco retomando las conclusiones para no dilatar mucho el tiempo,
el paper lo que hace es brindar una gran primera conclusión, que es reconocer este efecto de las instituciones en beneficio de la sociedad, ¿no? El hecho de que exista un efecto disuasivo al sentenciar la corrupción sobre la pobreza, lo que nos está diciendo es que efectivamente el hecho de que el Poder Judicial, en el caso de Perú, que es quien atiende este tipo de sentencias, quien las castiga, su trabajo es muy importante para la sociedad, ¿no? O sea, muy aparte de que se identifique el caso de corrupción, y finalmente si este se castiga, conlleva que otras personas estén alertas de este castigo y finalmente no tengan tantos incentivos a incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, sobre todo en la pobreza multidimensional, porque lo que finalmente medimos, más allá del robo de recursos del Estado, es indicadores sobre el ciudadano, ¿no? Que justamente son la provisión de servicios. Entonces, es muy importante que este tipo de instituciones funcionen bien, porque su efecto sobre el ciudadano es bastante alto. Y en cuanto a esta mirada un poquito más sectorial, lo que finalmente vimos también es que el mayor efecto se encuentra por el lado de condiciones de vivienda, ¿no? Y como ustedes recordarán, esta dimensión se construye con la unión de indicadores de, por ejemplo, saneamiento, agua, acceso a electricidad y otros más. Y finalmente lo que nos indica es que la corrupción y en particular sentenciar la corrupción es mucho más efectiva en términos de beneficios de la sociedad en el sector vivienda, ¿no? Entonces, esto también nos da una mirada un poco más amplia y nos lleva a concluir que en realidad la lucha anticorrupción no puede ser comprendida sin un análisis sectorial. O sea, dado que la corrupción es un efecto bastante amplio, al final, claro, o sea, se establecen mecanismos de lucha anticorrupción, pero según los resultados de esta investigación también deberían especificarse ciertas medidas más a nivel sectorial, ¿no? Priorizar, por ejemplo, operativos en cierto sector como lo es vivienda, porque justamente tiene obras con mucho mayor monto, ¿no? Y que justamente atraen más a la corrupción. Y finalmente, respecto a algunas limitaciones de la investigación, algo que nosotros no pudimos corregir en el camino, dado que la corrupción tiene este carácter oculto, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros terminamos estimando es un efecto indirecto de la corrupción. Inicialmente el paper comenzó como los efectos de la corrupción sobre pobreza. Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta que esto no era posible dado que no teníamos muchos casos, ¿no? O sea, esos 1023 casos de los que les hablaba Rocío son casos sentenciados en gobiernos locales en casi 11, 12 años. Y solamente como un dato, nosotros tenemos poco más de 1.800 gobiernos locales. Entonces, ya se imaginarán eso por 12 y solamente tenemos 1.023, ¿no? Entonces, es un número bastante pequeño. Incluso hay lugares donde no tenemos ninguna sentencia de corrupción, lo que limitaba bastante el cálculo del efecto. Y luego, también otra de las limitaciones del paper es que no pudimos aislar el efecto de la corrupción generada por la interdependencia, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de las redes de corrupción, si es que la corrupción de un lugar afecta a otro lugar. No lo vimos en el paper, sin embargo, si tienen alguna pregunta al respecto, Rocío trabajó una investigación sobre eso. Y al final también algo que pasa mucho en Perú y creo también
en diversos países de América Latina es que también existe corrupción en el camino, ¿no? O sea, un caso de corrupción se puede identificar, pero en el camino pueden existir una serie de negociaciones ilícitas que finalmente hacen que el caso se archive, ¿no? Y que termine por no castigarse. Y de manera muy breve, en cuanto a la pobreza multidimensional, una de las limitaciones que tuvimos al usar el censo nacional es que nuestro indicador de salud es bastante sensible, ¿no? Porque al menos en las mediciones que tenemos en Perú, la dimensión de salud no tiene mucha información a nivel censal. Entonces eso es algo que nos limitaba bastante. Pero aún así decidimos trabajar con eso. Y finalmente, respecto a las recomendaciones de política, y con esto terminamos, o sea, lo que nosotros recomendamos es que se fortalezcan, ¿no? Al menos en Perú, las municipalidades tienen unas oficinas de control interno, que ahora están en un proceso de cambio, porque antes, o bueno, y algunas aún en la actualidad dependen de los propios gobiernos locales. Entonces es una unidad que fiscaliza el gobierno local, pero depende del gobierno local. Entonces no tiene mucho sentido en términos de incentivos, ¿no? Que tenga esta estructura funcional. Entonces ahora lo que está haciendo la Contraloría es hacer que estas pequeñas entidades en cada gobierno local sean como sus brazos operativos y que dependan directamente de la Contraloría General de la República, ¿no? Y que no dependan ya de las municipalidades. Y otro tema que es bastante deficiente aquí en Perú es que no tenemos información de calidad respecto a corrupción. O sea, lo que nosotros tuvimos que hacer fue leernos la sentencia, tratar de sacar años, etcétera, pero aún no tenemos información, una base de datos oficial que nos lleve a conectar casos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de las elecciones siempre salen casos de alcaldes que están postulando y que fueron sentenciados por corrupción, o regidores, y no los podemos identificar de manera fácil, ¿no? Sino es alguien que se dedicó a buscar la hoja de vida de tal persona y pudo encontrarlo. Entonces, creemos que es muy importante tener información de calidad sobre el tema, ¿no? Y con eso ya concluimos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío y Catherine. Y pasemos ahora abrimos... un poquito del tiempo. Vamos bien, no tenemos problemas. Abrimos un tiempecito para comentarios. Si alguien tiene alguna cuestión, algo. A ver quién dispara primero. Yo puedo hacer un comentario, Javier, y no sé, quiero más como conocer la impresión de Rocío y Catherine. Les agradezco la presentación, estuvo muy bien. Es un tema que a mí, de los temas que me gustaría trabajar a nivel regional, no lo he trabajado, pero he visto alguna literatura aquí en Colombia. Y quería, porque ustedes hacen estas regresiones, pero bueno, al final, como dijo Catherine, en las limitaciones, cómo determinar una causalidad ahí, o sea, cómo va la relación, va de pobreza a corrupción o de corrupción a pobreza, o sea, es la parte que estamos, yo estoy tratando aquí de hacer algo y es bien difícil. Me parece interesante la medida que tienen de lo de procuraduría, porque es algo, digamos, es una variable, es una variable interesante que no es percepción, porque uno encuentra mucho medidas de percepción y esta ya es una variable dura, aunque creo que Catherine también lo mencionó, bueno, que tan corrupta es la procuraduría, entonces no sabemos esa parte también. Eso puede pasar en Colombia, no sé cómo sea en Perú, que puede ayudar. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? ¿Cómo abordar para poder tener una relación causal entre esas variables? Porque
como tú dices, ustedes dos dijeron, hay limitaciones de datos, que esa es una de los problemas más serios que tenemos. La corrupción es difícil de medir por sus mismas características, de cómo poder medirlo. Recientemente vi un trabajo aquí en Colombia que hicieron con los temas del COVID y corrupción en COVID, que hacían, no sé si lo conocen, hicieron fue con ciertos indicadores. Trataron de tener un tratamiento y control, definiendo como municipios más propensos a corrupción a través de otras variables. Entonces comparan cuál es el comportamiento entre los municipios, digamos, con más propensión a corrupción versus los que no tienen menor propensión a corrupción, como una manera de establecer un tratamiento y control, y estableciendo algunas variables de cambio en el régimen de contratación que hubo por los temas del COVID. Es una idea que les doy. Me pareció novedoso, aunque también le vi muchas limitaciones en el sentido de que, claro, terminan siendo más corruptos los que tienen más propensión a corrupción. O sea, una cosa que pues, intuitivamente era de esperar. O sea, porque ya yo estoy de antemano diciendo quiénes son los más corruptos. Entonces, pero no sé, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo abordarlo en el ejercicio en Perú? Es la pregunta un poco. Bueno, algo que nos propusieron durante la elaboración del documento fue justamente abordar este tema de posible bicausalidad entre pobreza y corrupción y viceversa. Una recomendación fue armar un instrumento o un índice o alguna variable que no sea directamente corrupción. El problema es que depende mucho justamente de la información que se tenga disponible, ¿no? Katy ahí puede comentar un poco más sobre estas sanciones administrativas que también se tenían, ¿no? y que de alguna manera también reforzaron este resultado, pero en el momento en el que nosotros trabajamos también la información que teníamos, la única información que teníamos disponible y tan desagregada era sentencias, ¿no? Ni inclusive denuncias u otra variable que se pueda asociar con corrupción era bastante limitada. Pero creemos que es posible, sí, de poder armar algún tipo de instrumento o en base a otras variables, ¿no? Solo que no encontramos en ese momento una, ¿no? No sé si Katy quieres comentar o agregar algo. Sí, o sea, con respecto a la bicausalidad, también nos hicimos esa pregunta y nos hicieron la misma pregunta cuando comenzamos a hacer el estudio. Y claro, o sea, era bastante cuestionable, ¿no? El hecho de usar los casos de corrupción. O sea, inicialmente nosotros lo que hicimos fue identificar en qué año se había cometido un acto de corrupción, ¿no? Entonces, ahí nos decían, pero los distritos o las provincias que son más pobres pueden tener más casos de corrupción y viceversa, ¿no? Pero al final, por lo que optamos fue usar corrupción pasada, donde está, y revisamos literatura al respecto, ¿no? Entonces, algunos autores mencionaban que justamente al usar corrupción pasada se podía o sea, reducir esta bicausalidad porque, claro, o sea, al final o sea, la pobreza no influye sobre la corrupción pasada, ¿no? Entonces, esa era una manera mediante la cual algunos autores trataban de manejar el tema y por lo que optamos finalmente es usar los casos de sentencias de corrupción, ¿no? Donde ahí sí nos asegurábamos de que al menos, dado que son tiempos distintos, porque lo que usamos son sentencias pasadas de corrupción, ya no se manifestaba esta bicausalidad, ¿no? O sea, de hecho es una de las críticas más grandes que se hace cuando las personas estudian este tema, y varias personas también nos dijeron al inicio, no, pero no, puede ser que no pueda salir del paper, ¿no? O sea, finalmente salió, pero tuvo muchas modificaciones en la medida de corrupción.
Y sí, Las cosas... Javier, hola. Sí. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bueno, sí, agradecerles a Catherine y a Rocío por el paper, pero quería hacerle dos preguntas, una técnica y una más de política, ¿no? La primera tenía que ver con, digamos, el error de medición que ustedes están teniendo en su variable de las denuncias, porque obviamente yo sé que es una data difícil. Yo recuerdo el proceso de que estaban leyendo todas las sentencias. ¿No podría estar afectando los resultados, o sea, introduciendo algunos sesgos o inconsistencias, digamos, en los parámetros que ustedes están estimando, ¿no? Y por dónde creen que podría ir eso, ¿no? Si estarían sobreestimando, subestimando o probablemente alterando cambiando los signos, ¿no? Capaz eso podría explicar de alguna manera por qué en la segunda parte de las regresiones no salían los signos adecuados. Y lo segundo era, hay toda esta discusión del canon en el Perú, y generalmente lo que uno puede ver, por lo menos hemos visto que a más canon, a más transferencias vinculadas a los recursos naturales, hay mayor grado de conflictividad, ¿no? Entonces, si también creen ustedes que hay mayor grado de corrupción, por lo que ustedes pueden haber visto, debido a que en muchos casos hay toda esta discusión en el país acerca de si el canon es beneficioso para las comunidades o no, porque al parecer genera muchos problemas en las comunidades donde de pronto cae toda esta cantidad de recursos y se genera inestabilidad política, se pueden generar espacios para corrupción, y eso al final termina repercutiendo en la población, ¿no? Gracias. Bueno, sobre el canon, en otra investigación que también realicé fue justamente analizar estos, digamos, si había algún efecto contagio en cuanto a corrupción por temas de clusters, y justamente lo que encontramos fue que efectivamente había más corrupción o había mayor cantidad de sentencias también en estos clústeres mineros o clústeres, o viéndolos de un punto de vista más geográfico, era orientado más al sur, donde están ubicadas gran parte de los proyectos mineros. Uno de lo que, digamos, la parte teórica detrás que podría justificar esto es dos cosas, ¿no? Una es también a mayor cantidad de recursos puede haber mayor también posibilidad de generar, digamos, de cometer actos de corrupción, ¿no? Hay mayor cantidad de recursos de los cuales se pueden apropiar de alguna forma los funcionarios públicos a través de todos estos canales de transmisión que vimos al inicio de la presentación, pero también es el hecho de que donde hay mayor cantidad por ejemplo, proyectos mineros, suelen ser también provincias o gobiernos regionales que están bastante monitoreados, ¿no? Donde, por ejemplo, hay bastante actividad, no es como el caso, a modo de ejemplo, de la selva, ¿no? Donde no hay mucha supervisión, no hay mucha fiscalización. Entonces, algo que sí podría también darse es que nuestra información podría ser bastante sensible a la fiscalización o a la efectividad que tienen las autoridades para monitorear estos casos de corrupción, ¿no? Donde hay mayores recursos, probablemente se hace mayor supervisión, y por ello se identifican más casos de sentencias de corrupción, que no quiere decir que en otras zonas o en otras provincias donde se realicen otras actividades económicas distintas a la minería, no se genere la corrupción, ¿no? Entonces eso sería dos posibilidades o dos interpretaciones, un poco a esos resultados que encontramos en otra investigación. Y sobre el tema de error de medición, sí, como dijo Catherine, trabajar con sentencias pasadas te da la posibilidad de quitar ese tema de bicausalidad, pero otro problema es esta idea de que reportas sentencias que están bastante afectadas por, uno, la capacidad de fiscalización de la zona. Entonces, en zonas donde no hay tanto monitoreo, probablemente existen casos de corrupción, pero no se registra. Otra cosa que también vimos en cuanto a errores de medición
era también la forma en la que se llenaban las sentencias, ¿no? Hay varias sentencias de distintas procuradurías o distintas entidades que recogen todas estas sentencias llenadas de formas diferentes. Es más, en una reunión con la Defensoría del Pueblo nos comentaron si había algún tipo de metodología para poder calcular temas como el monto agraviado, etcétera, ¿no? Y en realidad es bastante discrecional, ¿no? No hay una metodología estándar, no hay un formato necesariamente estándar para llenar estas sentencias, y eso podría también, digamos, afectar el tema de los resultados. Quisimos trabajar con indicadores un poco, digamos, diferentes. Queríamos ver si también las instituciones tenían alguna data registrada por ellos mismos, de la manera que se pueda reducir este error de medición, pero la data era bastante agrupada, no podías entrar a detalle y tampoco había información pasada, ¿no? Es justamente esta base que armamos del 2004 al 2015 era información que solo estaba en PDF. Entonces, es un poco lo que intentamos hacer era seguir, digamos, conceptos o lineamientos estándar para poder reducir este error de medición. Pero efectivamente, sí puede haber algún sesgo o inconsistencia, digamos, si es que se llena, si es que la base, digamos, que nos dieron también está, digamos, afectada por todo eso, ¿no? Entonces sí, son resultados, digamos, sensibles por la característica de la data, ¿no? Pero es un poco las limitaciones que presentamos porque no hay más información de dónde más contrastar, ¿no? Sí, Alberto me parece, tenía una pregunta. Sí, un pequeño comentario que coincide con lo de Jaime en alguna medida y también con lo que hizo Carlos. A mí me parece que más que buscar variables instrumentales y demás, que va a ser muy difícil, trataría de profundizar más en la cadena causal de esto y en los errores de medición de las variables que dijo Carlos. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si esta muestra, que es parcial, porque si tuviéramos el universo completo de todos los datos estaría bien, pero qué hubiera ocurrido si encontramos que los datos están sesgados y muestran que donde hay más corrupción hay menos pobreza, cosa que se podría dar, digamos? Yo no sé si eso se da en los datos o no, o al revés. Entonces, podría ser un problema que surge más de la recolección y de la disponibilidad de datos que de una causalidad. El segundo punto que me llamó la atención es que la medición de las variables, sobre todo que miden la pobreza, yo digo, ¿qué tiene que ver la educación del jefe de la familia con la corrupción? O si tiene o no seguro social. Me parece que ahí se exigiría un poquito más de buscar en aquellas variables de pobreza que estén más directamente relacionadas con la provisión de bienes públicos de estos niveles subnacionales. Me parece que ese sería un punto. Y tercero, el hecho de que la conclusión de que si hay menos corrupción favorece combatir la pobreza multidimensional, eso también había que calificarlo, porque en realidad puede que no haya ninguna corrupción, pero que el gobierno subnacional sea extremadamente ineficiente o tenga otras prioridades que no tienen nada que ver con combatir la pobreza. Entonces yo estoy teniendo ahí un resultado que hasta que no explique bien la causalidad, como decía Jaime, me cuesta entenderlo, ¿no? O sea, creo que el esfuerzo es interesante. Me hubiera gustado ver algunas estadísticas descriptivas, esta de qué tipo, cuanto más corrupción tiene un gobierno subnacional, qué pasa con la pobreza y con otras variables, pero entiendo que han hecho un esfuerzo interesante y bueno, habrá que seguir trabajando en el tema. Javier. Sí. ¿Puedo? Sí, Vicente. Sí, por favor. En primer lugar, felicitaciones por el esfuerzo herculeano de tratar de hacer algo con la corrupción y el impacto en la pobreza. Obviamente el paper tiene varias limitaciones que en cierta manera disminuyen un poco el impacto y las conclusiones. Además de la dirección de causalidad que ya mencionaron. Segundo, los canales a través
través del cual se transmite la corrupción en algunos de los índices que también mencionó Alberto. Y tercero, lo que yo diría es suavizar un poco y mucho siquiera, es alguna de las recomendaciones de política, porque hay un salto muy grande de fe y que no están avalados por los resultados del trabajo. Hay una serie de recomendaciones que no tienen, o de política que no tienen sustento en el análisis realizado por el paper. Entonces yo lo que trataría de ser mucho menos, ser menos ambicioso y mencionar de este esfuerzo de una potencial correlación, pero bajar un poco los niveles en cuanto a algunas propuestas específicas de las recomendaciones, porque no está soportado o apoyado por los resultados del paper. No sé. Yo tenía también alguna preguntita, pero no sé si hay alguien más que quiera antes. A ver, yo tenía un par de cuestiones. Una va en la línea de lo que se viene diciendo por todo el mundo, tanto desde Jaime hasta aquí al final con el tema de la causalidad. A mí me chirría un poquito digamos, la relación entre la corrupción y digamos, la relación directa que se busca, ¿no? Entre la relación y el índice de pobreza. Porque, a ver, tal y como vosotros lo explicáis, entendemos que la hipótesis es mayor sanción a la corrupción supone incentivos buenos, positivos, digamos, y por lo tanto disminución de la pobreza. Pero claro, el problema con todos estos estudios de corrupción, como vosotras muy bien habéis apuntado, es casi siempre un problema de información, de saber a qué estamos llamando corrupción, primero. Es decir, porque claro, si nosotros estamos acumulando sin más sentencias, número de sentencias que hay, supongo que no es lo mismo una sentencia por un caso de corrupción mínimo que una mega sentencia por un desfalco descomunal. Me imagino que lo cualitativo importa. Segundo, es decir, que haya sentencias significa que hay una correlación entre los casos de corrupción y las sentencias que hay, o hay mucha corrupción que se escapa, es decir, que simplemente no hay manera de capturar o no se quiere capturar o no, digamos, no ha habido forma de que hubiera una sentencia sobre ella y por lo tanto al final nosotros lo que estamos recogiendo es la corrupción más obvia o más evidente. En ese caso, si nosotros lo que estamos midiendo es la corrupción sin más y no la sentencia, a mí me resultaría que el signo debería ser el contrario. Debería ser que, porque, es decir, no es el tema de la sanción, sino que lo que estamos a lo mejor capturando es la verdadera corrupción existente y entonces uno esperaría que a más corrupción hubiera más pobreza por los argumentos que habéis dado vosotras al principio de las relaciones, ¿no? Es decir, corrupción se supone detraer fondos que podrían ir a otros lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me causa un poco de extrañeza en el planteamiento. Y luego, digamos, en la parte más técnica, ¿qué técnica usáis? ¿Qué hacéis? ¿Una regresión normal? ¿Un mínimos cuadrados ordinarios? Es decir, ¿qué tipo de técnica se usa ahí, ¿no? Y ya para acabar, la última, la que me resulta menos clara también como planteamiento es el planteamiento de género que hacéis, ¿no? Sobre todo por las razones, por lo propio que habéis dicho después, porque yo según lo estaba viendo vuestra presentación antes de vuestra exposición, ¿no? Cuando la veía estos días atrás, claro, aparecía 78,7% de los implicados son hombres. Yo, bueno, ya, pero si el 75% de los que están, de los funcionarios, son hombres, pues, hombre, pues eso no nos dice gran cosa, ¿no? Nos está diciendo que digamos, el impacto de género, no sé, podemos decir que malos son los hombres, que son la mayoría de ellos los corruptos, ¿no? Pero claro, es que son los que tienen también más
más capacidad de decisión, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto este análisis de género pues tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Rocío y Catherine, cuando queráis, ¿eh? No... Genial. Gracias. ¿No? En verdad, muchas gracias por los comentarios. Sí, o sea, de hecho, el tema también es bastante cuestionable metodológicamente y claro, o sea, nosotros también hemos tenido varios de los cuestionamientos que ahora nos han comentado, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto a esta diferencia que existe entre los casos de corrupción que... Denme un segundito que se apaga mi teléfono. Rocío, ¿puedes comentar rapidito? Me conecto en un Sí, segundo. sí, no hay problema. Sí, efectivamente hay muchos problemas de técnica. Es algo que inclusive, por ejemplo, nos hicieron varios comentarios durante la elaboración del documento. Muchas veces intentamos resolver estos comentarios, pero la limitación de la data era bastante difícil. Por ejemplo, uno de los comentarios que nos dieron era sobre el tema por ejemplo, qué relación había con corrupción y la afiliación del seguro de salud cuando estamos viendo temas más de gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos más indicadores que no solo se limitaban a ese tema de afiliación del seguro de salud, sino que iban un poco más allá sobre el ámbito de salud, pero eso se basaba en usar una encuesta, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares que la hacen en el Perú todos los años, que si bien tiene representatividad a nivel nacional, no tiene representatividad a nivel subnacional. Entonces, fue bien curioso porque al inicio estábamos usando eso, los resultados eran bastante similares, pero no se puede trabajar con una base así, ¿no? No puedes llegar a tener resultados representativos con esa base de información. Entonces, acudimos al censo y ahí la cantidad de data que tenía era mucho más limitada, ¿no? Eran menos indicadores, y bueno, en 2017, ¿no? Porque inclusive cada censo va incluyendo poco a poco más indicadores que podrían dar más información, pero en 2017 era el más completo que tenía. Estas limitaciones de data, por ejemplo, al momento de hablar por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, como también el tema de la medición de la corrupción, es bastante limitante, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría publicó este año un informe para calcular el monto que se pierde por corrupción a nivel nacional, ¿no? Y también a nivel subnacional. Y la metodología es bastante similar, ¿no? Es ver sentencias, ellos creo que sí tienen toda la base que pueden usar, que la pueden, digamos, que no es pública, pero que ellos podrían utilizarla, que no nos podrían dar a nosotras, por ejemplo, sobre temas más de denuncias, temas más administrativos, pero siempre es basado en este tema digamos, del reporte, ¿no? En el caso de la SOSI, que era lo que Katy había hablado un poco, el autorreporte técnicamente, de estas oficinas que dependen de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, hay una limitación, sí, en cuanto a ¿cómo se llama? A la forma de registrar la corrupción. Es muy probable, sí, Javier, que la información que tengamos de estas sentencias sean sentencias las más notorias o digamos, las más, en comparación con el universo que existe, ¿no? Y que por ende se registran. Sí, es bastante probable. Creo que sí. O muchas veces en las que, digamos, tiene más denuncias también, ¿no? Por más que no sea una red, que algo que nos sí notamos, que pensamos que podrían ser estas sentencias redes de corrupción grandes, y en realidad era uno o dos funcionarios. Hay un tema que, como mencionó Katy también, está en que tenemos sentencias que probablemente
tal vez el monto agraviado pudo haber sido mucho más alto, pero no lo fue por un tema de corrupción también en el camino, o sentencias que se quedan en el proceso, que no llega a ser una sentencia firme, ¿no? Una sentencia de última apelación. Esas sentencias en el camino, por ejemplo, o denuncias podrían ser información que podríamos saber utilizar para poder tener una mayor percepción, ya no de una muestra más parcial, sino un poco más grande de este universo de corrupción. Y ahí sí sería interesante ver si las autoridades o las instituciones encargadas podrían ver en qué medida dar más información o luces sobre esto, ¿no? Porque esa información no es pública, ¿no? Es bastante sensible. Y sobre el tema de género también que nos comentaron, sí, efectivamente, justo lo que encontramos es que estos temas de género, si bien se incluyeron en la investigación como parte de la agenda del CIES, de poder analizar efectos de género en las investigaciones que se hacen, lo que justamente sugerimos es que son datos bastante sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de jefas de hogares no se llegan a resultados concluyentes con la evidencia que se tiene, y en el caso de las funcionarias públicas, justamente por esa relación de 78% son hombres, pero más del 75%, bueno, el 75% son de funcionarios directivos, son hombres, es muy sensible decir que las funcionarias públicas, bueno, por el resultado que nos dio, ¿no? Sean menos fiscalizadoras o más propensas a a cometer actos de corrupción o a sentenciar menos casos de corrupción. Entonces, son resultados que hay que tomarlo bastante con pinzas porque, o sea, si lo vemos así con los estadísticos que nos dan descriptivos de la participación de mujeres, no son muchas, ¿no? Entonces, no, en base a eso, por eso también las recomendaciones no se centran mucho en género, porque no son resultados que podríamos decir, de los que podríamos confiarnos fielmente, ¿no? No sé si Katy quieres agregar algo. Sí, ya ahora sí, ya volví. Sí, o sea, con respecto a, complementando un poco a las preguntas que nos hicieron, la técnica que usamos en el paper evolucionó, o sea, para comentarles un poquito, primero quisimos hacer un panel de datos. Luego de ver la data y la estructura, no se pudo. Entonces, por lo que optamos fue hacer una regresión por MCO. Y claro, o sea, finalmente la técnica es una de las más básicas, ¿no? Pero justamente cuando conversamos con nuestros asesores, etcétera, vimos que esa era la mejor opción para la calidad de información que teníamos. Porque hacer un panel de datos hubiese servido mucho, pero no teníamos la variabilidad suficiente de la data y también no estaba balanceada la información, entonces no pudimos. Y claro, o sea, lo que hicimos fue acumular las sentencias pasadas y estimar el efecto sobre este índice de pobreza multidimensional. Usamos diversos controles socioeconómicos también para un poco aislar el efecto sobre la pobreza. Y eso es con respecto a la parte más técnica de la estimación. Luego, como mencionó Rocío, el enfoque de género que usamos en el paper fue en gran parte porque, bueno, al menos en los últimos años aquí bueno, en diversos lugares, ¿no? Se está empujando mucho este tipo de estudios con enfoque de género, entonces lo que hicimos fue tratar de explorarlo. Y claro, o sea, un disclaimer que siempre hacemos cuando mostramos este dato de 70 y tantos % de los implicados son hombres, es que, o sea, esto no necesariamente significa que los hombres son más corruptos, ¿no? Porque finalmente tienes también una gran mayoría de funcionarios que son hombres, entonces no hay correspondencia entre el ser más corrupto y porque justamente no es que tengas 50% de participación de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por ese lado sí, toda la razón con respecto a ese tema. Y
luego, para complementar un poquito sobre la tipología de corrupción de la que nos comentaba Javier, al inicio lo que hicimos fue categorizar la corrupción, ya sea, por ejemplo, habían casos de corrupción donde eran asociaciones ilícitas, ¿no? O sea, por ejemplo, un funcionario se coludía con otro para hacer ganar a una empresa en una obra. Habían otros casos de que, no sé, se robaban, no sé, pues por ejemplo, 15,000, para ponerlo en contexto de todos, $15,000 de una municipalidad y así, ¿no? Entonces, tratamos de explorar las diferencias que había en las regresiones, sin embargo, no obtuvimos resultados y por eso al final no los incluimos, ¿no? Entonces, eso ya cuando lo conversamos era un poco más una exploración casuística, dada la limitación de información también que teníamos. Y en verdad muchas gracias por sus comentarios, de hecho los vamos a tener en cuenta para seguir mejorando la investigación. Muy bien, pues muchas gracias a las dos y muchas gracias a todos por haber participado en el seminario.